Funciones seccionadas es el tema de la clase de hoy. Este es el último tema que vamos a trabajar en este parcial. Bueno, las funciones seccionadas son funciones que vamos a estudiar de R en R, ¿verdad? Conjunto de partida R, conjunto de llegada R. Y las funciones son funciones cuya regla de correspondencia está basada en la regla de correspondencia de otras funciones en un intervalo específico. Por ejemplo, esta función f, una función seccionada, se define a partir de n funciones. La función 1 se define en un intervalo específico, ¿verdad? La función 2 en otro intervalo. Y así cada una de las funciones involucradas hasta llegar a la función n o a la enésima función definida en un intervalo in. Entonces pueden haber cuantas funciones querramos. Particularmente en este ejemplo que tenemos aquí, tenemos dos funciones nada más. La función involucradas en esta función seccionada. La función seccionada es una, pero se define a partir de dos funciones en este caso. Esta que se define para los x menores o iguales que 0. Este sería el intervalo al que nos referimos como intervalo I1 acá. Y esta otra función, que es una función lineal, solo que la definimos para el intervalo de 0 a más infinito, ¿verdad? O sea que sería el intervalo I2 en este caso. Bueno, entonces a la hora de graficarlas, lo que hacemos es graficar cada una de las funciones que definen a la función seccionada, solo que en el intervalo que corresponde. O sea, yo sé que esta función en general es una parábola, ¿verdad? Pero a la hora de graficarla, solo voy a graficar lo que me dice el intervalo donde está definida. Entonces, por ejemplo, en este caso, la función f de x igual a x al cuadrado, nosotros sabemos que cuando vamos a graficar una parábola con el vértice y dos puntos, ya tengo la gráfica. Entonces, esta es la función más básica que conocemos de cuadráticas, funciones cuadráticas. Sabemos que su gráfica sería toda esta parte que está aquí y esto que sigue acá, así. Esta sería la gráfica. Pero a nosotros no nos interesa lo que va de 0 en adelante. Entonces esa parte no la dibujo. Solo dibujo la parte que va de 0 hacia atrás de la parábola, que sería esto. Porque aquí dice que dibuje que la función x es x cuadrado solo para los menores que 0. De 0 en adelante ya es otra función la que interviene, que en este caso es una función lineal. Recuerden que las funciones lineales son líneas rectas, su gráfica, y con dos puntos basta para graficarla, ¿verdad? Entonces, aquí me puedo tomar el punto de partida del intervalo, su imagen sería -1, con esta función, ¿verdad? Que es lo mismo. Y un valor más en el dominio, de los mayores que 0 sería 2, la imagen sería 3, con la función lineal. Tengo estos dos puntos, los grafico, ¿verdad? 0 menos 1 y 2,3. Trazo la línea que une esos puntos y tengo la gráfica correspondiente a esta función que decía ahí que la grafique solo para los mayores que 0, porque si no tuviera que graficarla en este intervalo, pues sería una línea recta así, ¿verdad? Pero como aquí dice que la grafique solo para los mayores que 0, entonces de toda la línea esta solo nos quedamos con la parte que está a partir de 0 hacia la derecha. Miren que aquí lo dejo abierto porque aquí dice que 0 no pertenece a este intervalo. Entonces lo tomé solo para ver dónde arranca la función, pero lo dejo abierto porque dice que aquí los valores que debo tomar son mayores que 0. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a la construcción de la gráfica de una función seccionada. Lo he ilustrado en este caso con una función que se define a partir de dos funciones, una cuadrática y una lineal. Pero en realidad aquí puede ir
cualquiera de las funciones que hemos visto, funciones con radicales, funciones de grado mayor que 2, funciones racionales, funciones mayor entero, valor absoluto, etc. Preguntas. Licenciado, con eso está todo claro. Más que todo, solo para confirmar mi duda, en el vértice de la que sería la parábola, como solo ocupamos una parte, pero el vértice se lo calculamos, como no tenemos P ni C, entonces por eso son cero y por eso el vértice es 0, 0, ¿verdad? Correcto, 0, 0. Ok. ¿Algo más? Donde decrece no debería ir cerrado para cero. Bueno, ahorita quería ver si tienen alguna pregunta respecto a cómo la graficamos. Luego nos vamos a dedicar ahora a dominio, rango y todo lo demás. Quiero saber, ¿tienen preguntas con respecto a cómo se grafica la función? Les digo porque cuando ya uno les deja tareas, entonces vienen y hay gente que me presenta toda la parábola graficada y toda la línea recta. O me grafican en un lado la parábola y en otro lado la línea. Eso no es gráfica. Se trata de graficar en el mismo lugar, en el mismo sistema de coordenadas, conforme a las restricciones que están dadas aquí. Entonces, por eso quiero atender si tienen preguntas ahorita de cómo graficar. Bueno, si no hay preguntas, entonces ahora sí pasemos a lo del dominio. El dominio lo pueden sacar de aquí de la gráfica una vez construido, ¿verdad? Se puede determinar de ahí. Y el rango también, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se ve que todo el eje X pertenece al dominio, ¿verdad? Porque todos los números que están aquí tienen imagen mediante las fórmulas que se nos dan, ¿verdad? O de la forma intuitiva que mirábamos, por la forma en que esto va así, ¿verdad? Se ve que siempre vamos a tener gráfica a la izquierda de 0. En 0 aquí no hay gráfica, pero aquí sí la hay. Entonces 0 está en el dominio y todos estos números también. Entonces sería todo R. El rango, miren, debajo de este valor no hay gráfica. No hay gráfica en ninguna parte, pero a partir de -1 observamos gráfica. ¿Sí? O sea que todos estos números que están en el eje Y, a partir de -1, están en el rango. Y ahora veamos el crecimiento y el decrecimiento. Bien, su compañero tenía una pregunta. ¿Cuál era la pregunta, joven? Que si no debería ir cerrado para cero en el decrecimiento. Bueno, cuando hablamos de este tema en las funciones crecientes o decrecientes, les dije yo que podemos dejarlos en términos generales abiertos, ¿verdad? Porque a veces hay lugar a ambigüedad. En este caso podríamos dejarlo cerrado y no hay ambigüedad posible. Pero si lo dejaban abierto tampoco hay problema ahí, ¿verdad? Se puede dejar cerrado o abierto. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? También le pueden preguntar a uno sobre cuáles son los intersectos. Entonces uno lo puede ver en la gráfica. En la gráfica aquí se ve que hay un intersecto en 0, 0. Ese es un intersecto en X y también es un intersecto en Y. Y nada más, ¿verdad? Ah, y aquí la función también corta el eje X. ¿Cuál de las funciones la corta? ¿La parábola o la línea? Pues sería la función lineal, ¿verdad? Entonces agarro la función lineal
la igualo a 0 y despejo para x. Y eso me da un medio coma 0. Veamos más. Licenciado, una pregunta. Al haber funciones seccionadas que sean varias, ¿cuántas veces se puede cortar el eje X? ¿Se puede cortar varias veces o solamente dos? Varias veces. No, varias veces. Y para calcular los intersectos, hay que hacer 0 cada fórmula de la... Habría que ver cuál de ellas es la que está cortando el eje X. Por ejemplo, Okay. aquí se ve que es la función lineal, ¿no? Sí, esa es solamente una, ¿verdad? Pero si hubieran varias y que varias tocan el eje X, entonces habría que... Cada una de ellas se iguala a 0 y se despeja para X. Ok. Especialista. Muy bien. Aquí tengo una que se compone a partir de funciones constantes y de valor absoluto. Entonces, la función valor absoluto, recuerden que ubicamos, siempre era como una B, ¿verdad? Así, o invertida, puede ser hacia arriba o hacia abajo. Entonces, este vértice lo encontrábamos para poder determinar cuál es el gráfico, ¿verdad? Bueno, las funciones constantes, recuerde que son líneas horizontales. Por ejemplo, aquí f de x igual a 2 es una línea horizontal que pasa por 2. ¿Verdad? Una línea horizontal que pasa por 2. Solo que aquí dice que solo graficamos la parte que está antes de menos 2. Por eso me quedo solo con este pedazo. F de x igual a 3. También es una línea horizontal la gráfica. Solo que solo la voy a graficar de 2 en adelante. De 2 en adelante, por eso. Una línea horizontal que pasa a la altura de 3, ¿verdad? Que está a la altura de 3. ¿Estamos bien ahí? Sí. Bueno, ahora el vértice de esta función valor absoluto es 0, 0, ¿verdad? Mejor dicho, perdón, 0, 2. Aquí está. Luego puedo tomar un par de puntos antes y después del vértice. En este caso, como voy de menos 1 a 1, puedo tomar esos extremos y calculo las imágenes, por supuesto, con esa función. Y ubico los puntos. Miren que los dejo abiertos en este caso, menos 1, 1 y 1, 1, porque menos 1 no debe ser considerado valor de x en este intervalo. Solo los mayores que menos 1 y menores que 1. Sin embargo, lo tomo solo para ver dónde empieza la gráfica de esta función y dónde va a terminar, ¿verdad? Entonces ahí está. Solo, o sea, si no tuviéramos esta restricción, la gráfica sería así, ¿verdad? Pero como estamos graficando solo el pedazo que va desde menos 1 hasta 1, entonces por eso solo me quedo con este pedacito. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora dominio y rango. Se ve que entre menos 2 y menos 1 no hay gráfica. Entre 1 y 2 tampoco. Entonces el dominio va de menos infinito a menos 2, unión de menos 1 a 1, unión de 2 a más infinito. Y el rango, se ve que no hay gráfica debajo de 1, ¿verdad? ¿Sí? A la altura de 1 y todo hacia abajo, no observamos gráfica en ninguna parte. Entonces el rango en el eje Y parte de 1 abierto, llega hasta 2. Aquí se interrumpe la gráfica. Mira, entre 2 y 3 no hay gráfica, ni aquí, ni aquí. ¿Eh? Hay gráfica solamente en 3. Después de 3 no hay. Entonces el rango iría de 1 abierto a 2 cerrado. De 1 abierto a 2 cerrado. Unión, el 3, que es el otro número donde hay gráfica. Arriba de él no hay gráfica y debajo entre 2 y 3 tampoco. Ahí está. ¿Dónde crece?
aquí en este pedazo observamos que la gráfica va de izquierda a derecha, va hacia arriba. Entonces, ¿dónde es eso en el eje X? De menos 1 a 0. Aquí está. Y de 0 a 1 se observa que decrece. Acá. Recuerden que siempre en el eje X se determina dónde crece y dónde decrece. ¿Dónde es constante? O sea, ¿dónde la gráfica es una línea horizontal? Bueno, aquí y aquí, ¿verdad? En el eje X, eso sería desde de menos infinito a menos 2. Unión de 2 a más infinito. Se ve que la gráfica nunca va a tocar al eje X, ¿verdad? Porque esta es una línea horizontal, nunca se va a inclinar para tocar al eje X, esta tampoco. Y esta que podría haber tocado al eje X se interrumpió aquí, ya no sigue hacia abajo, ¿verdad? Entonces, la gráfica solo llega hasta acá. Nunca toca al eje X. Entonces no hay intersecto en X. Y el intersecto en Y sí se ve aquí, ¿verdad? En 0,2. Digo una pregunta. En la función de valor absoluto, ahí dice que los x menores que menos 1, mayores que menos 1 y menores que 1. ¿Y por qué no la extiende más? ¿Por qué hasta ahí llega? Porque aquí lo dice la función seccionada, que no me debo pasar en el eje X de menos 1. Si yo la extiendo, entonces me estoy pasando de menos 1 hacia atrás. Imaginen que el agua está aquí, ¿ve? Entonces ya estoy tomando valores de X menores que menos 1. Y dice que las X no deben pasar de 1 ni de menos 1 hacia la izquierda. O sea, los valores de X, donde se grafica esta función, debe estar entre menos 1 y 1. Bien, si yo la extiendo, entonces estaría tomando valores más grandes que 1. Y si la extiendo hacia acá, estaría tomando valores menores que menos 1, lo cual contradice que solo se deben tomar valores entre menos 1 y 1. Y los puntos quedan abiertos porque no pueden ser los puntos. X no puede ser los puntos. Porque aquí dice menores, mayores que menos 1 y menores que... Si aquí dijera mayor o igual, o menor o igual, menos 1 menor o igual que X, y X menor o igual que 1, entonces quiere decir que 1 forma parte del intervalo donde se debe construir esta gráfica. Entonces seguiría cerrado. Si aquí dijera menor o igual y menor o igual. Por ejemplo, aquí dice mayor o igual. Por eso va cerrado, ¿eh? Pero si aquí dijera mayor que, tengo que dejarlo abierto aquí. Entonces, Lick, el valor de que no debe pasar de menos 1 y de 1, lo dejamos a la altura en el eje Y. ¿Cómo? No entiendo. O sea, que no debe pasar del valor de 1 en el eje Y, positivo 1 en el eje Y. O sea, que ahí tomamos como un margen para que no trace desde ahí. Lo que hice yo fue agarrar una tabla, ¿no? Agarré el vértice, que es 0, 0, digo 0, 2. Y luego tomé un valor en la izquierda y en la derecha del intervalo donde yo debo construir la gráfica. Y resultó que en este valor la imagen es 1. Entonces la gráfica va a llegar hasta este punto, hasta menos 1, 1. Hasta ahí, que es acá. Y en el lado derecho tengo 1, 1 también, porque al sustituir 1 aquí me da 1. Entonces, en el lado derecho, cuando llegue al
tope de este intervalo, la gráfica va a llegar al punto 1, 1, que es este de aquí. ¿Algún otro pregunta? Para determinar el dominio, ¿Perdone? para determinar el dominio, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hice? Pues yo lo saqué de la gráfica. Yo les enseñé a ustedes a sacar dominios a partir de una gráfica cuando vimos el concepto de dominio de una función en el parcial pasado. No sé si lo recuerdan, pero es exactamente lo mismo. No cambié, o sea, tengo una gráfica y voy a sacar el dominio así como se lo expliqué allá. ¿Verdad? Otra forma práctica es uniendo esto. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, si aquí dice los x menores o iguales que menos 2, pero aquí tengo una función que tiene un valor prohibido, ¿verdad? Entonces tengo que estar atento a eso. Por eso yo prefiero que lo saquen de la gráfica. Entonces, ahorita lo expliqué, ¿verdad? Cómo es que se saca a partir de la gráfica nuevamente, aunque esto no es nuevo ahorita, porque yo lo enseñé en el segundo parcial, ¿verdad? Les dije, en el eje X voy a buscar el dominio, ¿no? ¿Qué números del eje X están en el dominio? Allá les explicaba en el segundo parcial que uno determina de una forma fácil si un número está en el eje X, es que, por ejemplo, si un número del eje X está en el dominio, si a la altura de ese número hay gráfica, por ejemplo, este número de aquí, ¿estará en el dominio? Bueno, quiero ver si hay gráfica que corresponda a este punto que estoy marcando. ¿Hay gráfica? Arriba, abajo. No. No la hay. Entonces, ninguno de estos entre menos 2 y menos 1 estaría en el dominio, ni ninguno de estos entre 1 y 2, porque no observo gráfica en ningún lado que corresponda a esos números. Pero los únicos que corresponden a lo que les corresponde una gráfica son todos los números que están antes de menos 2. Veo que les corresponde una gráfica aquí arriba. A los números que están aquí también después de 2 les corresponde gráfica ahí arriba. A los números que están entre menos 1 y 1. Menos 1 está en el dominio, no, porque a su altura hay un hueco ahí arriba, o acá. Entonces, los únicos números que no están en el dominio son los que están entre menos 2 abierto y menos 1 abierto. Y de 1 abierto a 2, los números que están entre 1 abierto y 2 abierto tampoco están en el dominio. Entonces, por eso iríamos de menos infinito hasta menos 2. Todos estos están en el dominio. Unión de menos 1 a 1 y de 2 en adelante. Y con el rango es lo mismo, solo que con el eje Y. Les recomiendo darle una revisadita a esa parte también de la clase cuando vimos dominios de funciones a partir de la gráfica. Y les digo que también una alternativa es esa de unir estos intervalos. La unión de estos intervalos también me da el dominio, solo que hay que estar atento a que no vaya a haber un valor prohibido en la función que estoy trabajando y que ese valor prohibido caiga dentro de este intervalo. Entonces solo tendríamos que quitarlo. Por ejemplo, para explicar mejor eso, si en vez de 2 tuviéramos 1 sobre x menos 3, por ejemplo, aquí ve, en vez de esa función, entonces yo tendría que graficar esta función, una función racional. Esa función racional, bueno, mejor digamos más 3, perdón, más 3. Esa función racional tiene un valor prohibido, que sería menos 3.
Entonces, si yo voy a sacar el dominio uniendo este y con este, debo quitar este valor prohibido. Porque si solo uno esto y esto, el dominio estaría malo. Entonces sería la unión de este, menos el valor prohibido que cae en este intervalo. No sé si me doy a entender. Y se dejaría el punto abierto en la gráfica, ¿vale? Claro, no, es que cuando usted grafique esto, acuerde que esto es una función racional, eso va a tener una asíntota vertical en -3. No, sí, también, sí, es cierto. Uh-huh. Bueno, veamos más ejemplos. Vamos a graficar este de aquí. Está compuesto a partir de dos funciones, una parábola y una función radical. Entonces, recuerden que para la parábola necesitamos el vértice, ¿verdad? El vértice en este caso sería 1, -1. Eso, miren, aquí detalles sobre cómo graficar parábolas, perdonen, pero no nos podemos detener a eso, ¿verdad? Porque ya vimos cómo se grafican parábolas, ya vimos cómo se grafican funciones con radicales, cómo se grafican funciones racionales. Aquí lo nuevo es la función seccionada. Entonces, se supone que ya todos manejan esto, ¿no? Entonces aquí, por eso voy rápido, una parábola, encuentro el vértice, lo ubico, es este punto de aquí, me tomo un par de valores a la derecha del vértice, ¿verdad? El vértice está a la altura de 1, entonces puedo tomar un valor a la derecha y un valor a la izquierda. Como la gráfica llega hasta 2 en X, entonces puedo tomar este 2 como punto de partida, ¿verdad? Yo sé que la gráfica de esta función la voy a graficar de 2 para atrás. Entonces puedo tomar al 2 en la tablita de valores, ¿no? Tomo a 2 y tomo uno más a la izquierda de este vértice, ¿verdad? Puede ser el 2 entonces y puedo tomar este. Pero ustedes pueden tomar el 2 y cualquier otro número. Yo tomé 2 y 0. Le calculo las imágenes y me da 0, 0 y 2,0. Aquí está. Ya tengo estos dos puntos y tengo el vértice. Entonces, la gráfica, si no tuviera esta restricción, la gráfica sería todo esto. Así, ¿no? Pero como dice que solo grafique de 2 para atrás, entonces por eso no continúe aquí, ¿ve? Sino que solo la parte de la gráfica que está de 2 para atrás. Entonces yo sé que sería solamente esta parte, ¿verdad? Eso es lo que corresponde a la parábola. Y ahora la función con radical. Recuerden que para la función con radical siempre definimos el espacio donde se puede graficar, que todo depende de esto, ¿no? De que esto sea mayor o igual que 0, entonces significa que se puede graficar a partir de 2, para los x mayor o iguales que 2. Cuando vimos este tipo de funciones, pues sabíamos que esto tiene una gráfica como una curva, ¿verdad? Que en este caso arranca en X a partir de 2. Entonces por eso agarro una tablita tomando a 2 como referencia, el primer número, y un número más, o dos números más si quieren. Aquí tomé 3, le calculo las imágenes y obtengo estos puntos. Sería 2,1, que es este de aquí, 3,2. Entonces nosotros, la gráfica va tomando una curva. Si recuerdan la gráfica de las funciones con radicales, si no hay que irle a echar un vistazo a eso. Aquí lo dejo abierto. ¿Por qué? Porque es que en realidad a 2, yo tomé 2, pero aquí dice que solo se deben tomar los mayores que 2. ¿Pero por qué toma a 2? Para tener como referencia a dónde arranca la gráfica de esta función. Entonces con eso ya sé que arranca a partir de aquí y lo dejo abierto porque 2 no tiene imagen con esta función. 2 tiene imagen con esta función.
O sea, si a uno le piden, ¿quién es f de 2? No lo puedo calcular con esta, se debería calcular con esta. Pero aquí lo utilicé nada más para ver dónde arranca la gráfica de esta función. ¿Alguna pregunta aquí? Miren que en este caso el dominio es la unión realmente de estos, ¿eh? Lo cual se puede ver también en la gráfica. Porque la gráfica, atrás de 2, se ve que hay gráfica en todos estos números del eje X. Y después de 2, en todos estos números del eje X. Y en 2, aquí hay gráfica, aunque no la hay aquí. Entonces, en realidad, todos estos números del eje X están en el dominio, sería todo R. Y la unión de este con este también da R. O sea que se puede, pero es que no hay valores prohibidos en esto, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en este caso, yo, para esta función, tengo la restricción a la hora de hacer la gráfica como los x mayores o iguales que 2, ¿verdad? Que en este caso coincidió con el número donde termino acá. O sea, esta gráfica, la primera termina en 2 y ahí justamente en 2 arrancó la otra, pero yo pude haber dicho que en lugar de ser para los x mayores que 2, sea para los x mayores que 3, por ejemplo. En ese caso, yo hubiese tenido que quitar esto de aquí. ¿Mm? Si ese hubiese sido el caso. Si la restricción fuese esta y no esta. Tendría que graficar tal y como aprendí en la clase de funciones radicales, pero me quedo con la parte de la gráfica que está, según lo dice el intervalo, a partir de 3. Lick. O sea que cuando aquí en la función con radical dice x mayor o igual que 2, lo incluiría, pero como después nos pone la condición que x es mayor que 2, ¿verdad? Entonces por eso lo dejamos de incluir, el 2. Correcto, es correcto. Así es. Liga, entonces el dominio hubiera quedado de menos infinito a 2 y unión de de 3. 3 a más infinito. Correcto, si ese hubiese sido el caso, ¿verdad? Sí. Bueno, en este caso, hablando del decrecimiento, antes de 1 decrece, ¿verdad? Desde menos infinito hasta llegar a 1, ¿verdad? La función viene bajando, decrece y luego de 1 a 2 crece y de 2 en adelante. Aquí hay dos intersectos que son 0, 0, 2,0 y el intersecto en Y que es 0, 0 nada más. Aquí están a la vista, ¿verdad? En la gráfica, pero si no estuvieran a la vista, porque en este caso coinciden justamente con los puntos que tomé en la tabla, pues. Pero si no estuvieran a la vista, entonces lo que tengo que hacer es igualar esta función a 0 y resolver para x, y con eso ya tengo los intersectos. Vean esta función involucra a una función racional para los menores que 0 y una de valor absoluto para los mayores que 1.
Bueno, la función valor absoluto debe estar a la derecha de 1. El vértice está en 3 medios, 0, ¿verdad? La función valor absoluto tendría vértice en 3 medios, 0. Entonces, tomamos un valor antes y un valor, es decir, un valor a la izquierda del vértice. En este caso estoy tomando 1, que es el valor de donde debo empezar a graficar. Y a la derecha del vértice puedo tomar 2. A la derecha pudieron haber tomado cualquier otro número, yo tomé 2. Al calcular las imágenes, me queda 1, 1 y 2,1. O sea, me queda este punto de aquí y este de aquí. Solo que este lo dejo abierto porque dice que es para los mayores que 1. Entonces, al graficar, obtengo esta función. ¿Vale? Ahora, no la extiendo otra vez por la razón que dice aquí, que solo para lo que está de 1 a la derecha. Entonces, por eso calculo la imagen de 1 y hasta ahí llego. Entonces sería de aquí para acá. ¿Sí? Esa sería la gráfica para esta. Ahora la función racional. Grafican la función racional, pero solo se van a quedar de esa gráfica con la parte que está a la izquierda de 0. Bueno, esta función racional tiene asíntota vertical en -1. Que está marcado ahí en azul. Y tiene asíntota vertical en -1 y asíntota horizontal en y igual a 2, que es esta línea, está a la altura de 2, en y. Entonces, según aprendían en el tema de gráficas de funciones racionales, hacían una tablita de valores antes y después del valor prohibido, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. Valor prohibido es -1, entonces pueden tomar a la derecha del valor prohibido, ¿sí? Y a la izquierda del valor prohibido. A la izquierda me tomé -2, -3. A la derecha me tomé -1/2 y 0, que es el extremo donde ya no debo pasar, ¿verdad? Entonces obtengo estas parejas, las grafico y me genera estos puntos, ¿no? Entonces la gráfica por este lado se va acercando a la asíntota. Aquí pasa por estos puntos. Se acerca a la asíntota vertical y también se acerca a la asíntota horizontal. Y esa sería entonces la gráfica para esa función racional. Esta tiene dos intersectos en 0, 0 y en 3 medios, 0. Intersecto en Y solo está 0, 0. ¿No? En X hay 2 y en Y solo hay 1. Lick, ¿qué puntos tomó para que le saliera la función de abajo? ¿Cuál función de abajo? La que está en el tercer cuadrante. No, es que, Son con los mismos puntos. es que solo hay dos funciones. Esta es una función. Menos Sí, un medio. es la misma. Ah, sí, sí. No, ok, ya. Esta función es la función racional que estoy graficando a la izquierda de 0. O sea, de 0 para acá corresponde graficar esta función. Entonces, tomé valores antes del valor prohibido, que es -1, tomé valores antes y después, pero sin pasarme de 0. Porque debe ser de 0 para atrás. Entonces tomé 0, -1/2, -2 y -3. 0, -1/2, Sí, 2, -3. no me acordaba que la función racional daba 2. O sea, es una sola función, pero daba 2 y no me había fijado en los puntos. El -1/2 y -2 y 0,0. Ajá, esos son los puntos que salen de los valores de X que corresponden a -1/2 y 0. Me generó estos dos puntos. Pero es con la misma función, ¿no? Licenciado, en el dominio
la parte de la gráfica de valor absoluto no tiene que ir abierto. El 1. Sí, en ese va abierto. Correcto, aquí. Sí, porque sería, fíjense que de la gráfica es todo lo que está a la izquierda de menos 1, de menos infinito a menos 1, de menos 1 hasta llegar a 0, cerrado. Y luego de 1 a más infinito. Como aquí está abierto, entonces debe ir abierto. Sí, gracias. Ahí debe, también lo que les comentaba hace un rato, si yo lo quisiera sacar de aquí y solo digo que va de menos infinito a 0, unión de 1 abierto a más infinito, me sale malo, ¿no? Porque no estoy tomando en cuenta el valor prohibido, ¿no? Me captan, o sea, se pueden unir estos dos intervalos, pero hay que asegurarse de quitar el valor prohibido que pudiera tener alguna de estas. Si no, mejor sacarlo de la gráfica. Bueno, siempre y cuando la gráfica esté bien hecha. Bueno, el rango, fíjense que el rango, si solo fuera... Disculpe, Dígame. ¿qué fue lo que dijo del 1? Es que no entendí muy bien. El valor prohibido es menos 1. No, ¿Cierto? aquí únicamente estoy haciendo la observación que ya hice aquí. ¿Qué fue que les dije? ¿Se acuerda que le dije, si en vez de 2 tuviéramos 1 sobre x más 2, entonces aparte de unir esto, si yo no quiero sacar el dominio de la gráfica, sino que de aquí, uniendo estos, debo quitarle el valor prohibido si hubiera un valor prohibido en una de estas funciones, en esta particularmente, ¿no? No sé si se recuerda que dije eso aquí. Sí, sí. Bueno, eso, Entonces allá está, digamos. entonces esto es lo que estoy diciendo aquí, pues que aquí hay un valor prohibido. ¿Qué valor prohibido hay aquí? Sí que no. Bueno, entonces, Menos 1. si yo no quiero sacar el dominio de la gráfica, sino que lo quiero sacar de la fórmula, entonces, este intervalo, con este intervalo, ¿qué intervalo es este? De menos infinito a 0. ¿Este cuál es? 0. De 1 abierto a más Más, infinito. más infinito. Entonces, los 1 y le quito y digo menos el valor prohibido, que sería menos 1. Porque si solo uno No, pero estaría malo. sí, ya lo entendí. Aquí está estipulado porque lo dividió de menos infinito a 1 y no había incluido. Después lo volvió a unir de menos 1 a 0 y ahí Porque lo lo quitó. saqué de la gráfica. Ajá, ok, sí. Pero lo mismo voy a obtener si lo saco de la fórmula. Solo que tengo que estar atento con los valores prohibidos que pudieran haber. Por ejemplo, el ejercicio anterior. Si yo lo saco de la gráfica, el dominio me da los reales. Si lo saco de la fórmula, solo uno, este y este. Este es de menos infinito a 2, unión de 2 abierto a más infinito. ¿Y eso qué es? Los reales. Y como no hay ningún valor prohibido aquí, no tengo que quitarle ningún valor prohibido. Esta función crece, aquí se ve en esta parte que es creciente, ¿de dónde? De menos infinito a menos 1 y de 3 medios a más infinito. ¿Verdad? Licenciado, ¿Dónde más? Aquí también, ¿verdad? Esto es de menos 1 a 0. Aquí está el crecimiento. Dígame. entonces en el dominio también podríamos haberlo dicho como los reales menos 1, menos 1.
¿Usted cree que esto es igual a los reales menos menos 1? Sí, sí. Estoy preguntando a ver si lo podríamos haber hecho así, excluyendo el valor prohibido. Puede ver si usted mismo se puede contestar la pregunta. Eso que me acaba de decir, al ver la gráfica, ¿cree usted que son los reales menos en menos 1? Solo en el menos 1 no hay gráfica. En menos 1 no hay gráfica, ¿verdad? Porque está asíntota, ¿verdad? Pero ¿dónde más no hay gráfica? Ah, sí, ya me fijé, de 0 a 1 no hay gráfica. No hay gráfica, correcto. Lick, tengo una consulta. Ahí en donde dice de 1 a 3 medios, no decrecería. Decrece de 1 a 3 medios, sí, y es abierto aquí. Decrece de 1 a 3 medios. ¿Cuál era su pregunta? No, es que, no, o sea, yo estaba equivocado, pero es que arriba estábamos trabajando con crecimiento. Y abajo de crecimiento, sí. No, está bien. Sí. Los intersectos, pues ya lo habíamos señalado. Bueno, ahí tienen en la guía ejercicios para que practiquen donde se involucran también funciones logarítmicas, mayores enteros, etc. O sea, los ejemplos pueden ser variados. Quiero finalizar con este ejemplo. Supónganse que tienen raíz de x para los x mayores o iguales que 0 y 1 sobre x para los x menores que 0. Si ustedes hacen la gráfica de esa función, obtienen esto, ¿no? Porque esta función racional tiene asíntota vertical en 0, lo cual es el eje X, ¿verdad? El eje Y, perdón, es asíntota vertical, ¿verdad? Pero de toda la gráfica solo me interesa la parte que está a la izquierda de 0, porque la otra parte de la gráfica sería esto, ¿no? Este cuadrante. Una vez que agarren valores, una tablita de valores, etc. Pero a mí me interesa solo la parte que está de 0 hacia atrás. Entonces me queda esto, porque esta, si se acuerdan, este tipo de funciones tiene asíntota horizontal y igual a 0, cuando el denominador tiene mayor grado que el numerador. Entonces el eje X es y igual a 0. Bueno, entonces esta sería la parte de la gráfica que corresponde a esta función, ¿verdad? Lo que quiero que vean es que cuando uno tiene una función racional de forma aislada, es decir, una fórmula específica nada más para esa función racional, la asíntota vertical normalmente no puede ser tocada. Sin embargo, en una función seccionada, uno puede tener una gráfica que parta o que incluya un punto sobre la asíntota, porque esta es asíntota para esta parte de la gráfica, pero no para el lado derecho. Este eje es una asíntota para esta parte, pero no para el lado derecho. En el lado derecho, la gráfica de raíz de x, la imagen de 0 es 0, entonces tengo este punto, porque aquí dice que incluye a 0. Entonces, miren que este punto está montado en la asíntota. Eso es lo que quiero que vean, que eso es posible en una función seccionada. ¿Alguien me puede Porque la condición, Lick, porque la condición solo se aplicaría para
Para la función de 1 sobre X, ¿verdad? Correcto. Y de la gráfica, ¿cuál sería el dominio? Sería R, porque R. en la racional es que no se podría por la asíntota, pero como en la radical sí, entonces sería R. Correcto, o sea que esta parte de aquí sería menos infinito a 0 abierto, pero aquí va de 0 cerrado a más infinito, entonces la unión da R. Muy bien. Y el rango también, ¿verdad? De menos infinito a 0 abierto, unión de 0 cerrado a más infinito, también sería los reales. El dominio y el rango son lo mismo, R. ¿Verdad? Esta función decrece de menos infinito a 0 abierto y crece de 0 cerrado a más infinito. Perfecto. Bueno, eso es todo. Esto es el último tema que tenemos que revisar. Función seccionada. Ya solo nos queda el examen para el día viernes. Entonces los voy a dejar unos días ahí para que estudien y a ver cuándo nos reunimos para preguntas. No sé si les parece bien el miércoles de la próxima semana. ¿O prefieren antes? Está bien, Rick. Si es posible, si tenemos más dudas, hasta si podría el jueves. Bueno, entonces quedamos para el miércoles entonces, ¿verdad? Aprovechen para estudiar para que ese tiempo sea aprovechado, ¿verdad? Porque si no han estudiado, ¿no? O sea, la idea es que si van trabajando en la guía les va ayudando a estudiar. O sea, aprovechen la guía para eso. Hay una función que graficar, ¿y esta cómo se grafica? Bueno, no me acuerdo, voy a ir a buscar el tema. ¿Cómo era que explicó el profesor esto? Entonces ahí estoy estudiando y estoy resolviendo la guía, ¿verdad? Entonces, para ese momento, si hay alguna cosa que no va quedando claro, la voy anotando, voy marcando en mi cuaderno, algo, no sé, para que llegado el día tengan cosas que preguntar y aprovechemos el tiempo. Bueno, muchachos, eso sería todo entonces. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que siempre pueden enviar preguntas en Telegram también, ¿verdad? Lick puede compartirnos el PDF. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Ya con esto no les debo ningún PDF, ¿verdad? Todos se los he enviado. No, ya no, Lick. Perfecto. Listo, que tengan buen día, muchachos. Buen día, Liz. Buen día. Buen día.